En el nombre tuyo, amén y amén. Este mensaje, mis hermanos, surge de una pregunta que me hizo una señorita hace pocos días aquí en la iglesia. Y esta pregunta es, me dice: pastor, ¿por qué le ocurren cosas malas a las personas buenas? Lo he titulado ¿por qué a mí? Yo no sé si de casualidad usted alguna vez ha tenido alguna situación que le ha dicho al Señor: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasa esto, Señor? Si estamos quizás portándonos juiciosos, ¿cuántos juiciosos y juiciosas hay esta noche? Eso. Yo siempre he dicho que cuidado con las sillas, porque las alitas ahí. Por eso estas sillas tienen dos aberturas, ¿no? Para que no se dañen. Pero qué lindo poder entender que nosotros en el Señor somos separados y santos para Él. Amén. Y la chica hacía esta pregunta preguntando precisamente, perdón la redundancia, sobre por qué a los cristianos o por qué a nosotros nos ocurren cosas malas o cosas difíciles. Pero terminaba con esta frase también: ¿y por qué a los malos les ocurren cosas buenas? Así es que le hice una respuesta corta y luego le di un sermón, y la respuesta mía fue: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué a los buenos no les puede pasar cosas malas? Y luego recuerdo tres cosas puntuales que le dije a ella. Y es que primero, lo que Dios promete a los creyentes frente al sufrimiento, lo que la palabra de Dios dice frente al sufrimiento, y lo que promete la palabra de Dios a nosotros los creyentes. Lo segundo fue cómo vemos nosotros desde nuestro punto de vista el sufrimiento, cómo lo tendríamos que ver, y cómo vemos realmente el final de aquellos que decimos que son malos pero que reciben cosas maravillosas y que nosotros no las recibimos. Lo tercero es, le dije o le hablé sobre la promesa para los que sufren con Dios y lo que los impíos también sufren sin Dios. Como yo le conté eso a ella, y no quiero, se lo voy a contar a ustedes, pero dentro de la predicación, ¿está bien? O si no la terminamos aquí, tenemos que despedirnos e irnos. Así es que permítanme comenzar esta noche, mis hermanos, con aclarar algo que muchas veces nos cuesta a nosotros como creyentes, y es aceptar que a nosotros también nos pasan cosas malas. Pero aún mayor que aceptar que nos pasan cosas malas es aceptar que Dios está al control de las cosas malas que nos pasan. ¿Ok? Es difícil entender, y para nuestra mente finita es muy difícil entender que si nosotros andamos con el Señor, si somos buenos creyentes, si hacemos las cosas bien, si hacemos todo lo que el Señor nos dice en obediencia que tenemos que hacer, nos ocurran cosas difíciles, cosas malas, cosas como, por ejemplo, tener un hijo enfermo, grave, con un cáncer, o haber perdido el matrimonio, o haber perdido el esposo o la esposa, o un ser querido, un hijo. Esas cosas como que nos desbaratan por dentro y nos ponen a pensar: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta situación? ¿Qué estoy pagando? Yo he escuchado esa frase, no sé si usted la haya escuchado con alguien, ¿no? ¿Qué estoy pagando? Y miran al esposo, le dicen: con usted, ¿qué estoy aquí? ¿O qué estoy pagando en la vida? ¿Qué hice? ¿Maté a quién para que me pasara esto? Yo he escuchado cristianos hablar de esa manera. Por eso, mis hermanos, una de las preguntas que yo más bien una respuesta que yo le daba a la señorita que me preguntó esto es: ¿cómo vemos nosotros el sufrimiento? ¿Desde qué perspectiva vemos nosotros el sufrimiento como creyentes? ¿Ok? Pero quiero, mis hermanos, primero que la palabra nos deje ver quién es Dios. Amén. Para poder entendiendo el porqué de nuestro sufrimiento y desde qué perspectiva
deberíamos nosotros ver el sufrimiento. Ahora, Dios dice en su palabra, desde el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios, ¿qué hizo? Creó todas las cosas, el cielo y la tierra. Eso establece que Dios, desde el origen de todo existe porque Dios lo hizo. Partamos de ahí. Dios desde el principio lo hizo todo, lo creó todo y de Él es todo. Ahora, en Colosenses capítulo 1 versículo 16 se nos revela que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, y resalta la importancia de que aún la humanidad, el universo y todo, Dios lo creó. La palabra nos muestra de un Dios que tiene una serie de atributos. Entre algunos atributos que traje esta noche tienen que ver con su santidad. Dios es puro y perfecto. Y viene la pregunta: si Dios es puro y perfecto, entonces ¿por qué permite el mal? Dios es omnipotente. Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. No hay nada que esté fuera del control, y su voluntad se cumple para siempre. Amén. Así es que mire que está a su lado, dígale: tú tienes un Dios que es poderoso sobre todas las cosas. Y dígale: sobre lo bueno y sobre lo malo. Él es omnisciente. Dios conoce todo, incluyendo el pasado, el presente y el futuro. No hay nada oculto para el Señor, y Él todo lo sabe. Él es perfecto. Dios es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable. Dios no cambia, su carácter no varía, sus promesas son confiables, mis hermanos, y son constantes a lo largo del tiempo. Eso es Dios. Pero Dios también es misericordioso, y Dios es clemente. Dios es compasivo, Él está dispuesto a perdonar. Su gracia nos ofrece a nosotros salvación a pesar de nuestras imperfecciones. Porque esta noche quiero saber, a pesar de que usted es santo, cuántos imperfectos hay esta noche conmigo. Amén, ¿verdad? Ahora, Dios es justo. Él es justo en todas sus acciones. Así que, mis hermanos, vamos viendo cómo es Dios en medio de todo lo que está sucediendo, que Dios está por encima de todas las cosas. El Salmo 135 nos invita al salmista a alabar a Dios, a alabar al Señor, pero el versículo 5 en especial dice: alabarlo. ¿Por qué? Hay una razón por qué debemos alabar a Dios: porque yo sé que Jehová es grande y Él es Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Un momento. ¿Cómo? Todo lo que Él quiere, ¿qué? Lo hace. Dios no necesita permiso de nadie. Dios es Dios. Amén. Él es clemente para la ira, lento para la ira y grande misericordia, pero Dios es Dios. Dios mueve las cosas como Él quiera. Dios es Dios. Ese es el Dios que quiero presentarles a ustedes esta noche, que yo sé que ustedes lo conocen, que ese es su Dios, que ese es mi Dios. Y desde aquí el salmista está diciendo: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, mató a muchos reyes poderosos. Ese es Dios. Dios reina como Él desea. Él es soberano con su creación. Él es soberano sobre el mal y demás. Si podemos nosotros preguntarnos esta noche, las personas que sufrieron y que están bíblicamente escritas acá, podemos recordar al siervo Job. Dice la palabra del Señor que él era un siervo, ¿qué? Justo, pero que sufrió, perdió sus hijos, perdió lo que tenía, y como por si fuera poco de haberlo perdido todo, le entra una enfermedad, una sarna en su cuerpo, y súmele después de todo que su mujer le dice: maldiga a su Dios
y muérete. Pero Job entendió algo, y esa es la perspectiva que el cristiano debería entender en medio de los que hemos pasado tribulaciones, situaciones difíciles, propósitos de Dios, cosas que hemos vivido difíciles. Podemos ver la perspectiva desde el punto de vista de Job, y creo que esta es la parte que a más de uno nos cuesta, y es saber, como Job supo, que Dios dio, pero que Dios quitó. ¿Sabe algo, mis hermanos? Hay una frase que yo pronuncio y me gusta mucho, y es que mi vida está en manos de Dios. Yo no sé si la suya está en manos de Dios, porque me cuesta mucho algunos que dicen: es que el diablo me tiene. No, el diablo no me tiene. Dios me tiene. Dios me tiene en su mano. Dios me tiene guardado. Dios está peleando por mí. Dios todopoderoso, que me eligió, me predestinó, me justificó, me santificó. Dios me tiene aquí en su mano guardado. Pero yo no soy ajeno a los problemas. Yo no soy ajeno a las circunstancias. Job entendió eso. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Wow. Entonces, aquí podemos nosotros pensar en algo. ¿Será que cuando viene el momento de la tribulación, o el momento que usted está pasando ahora de tribulación, te lleva a glorificar a Dios? Pienso que quizás no, porque los que hemos vivido tribulaciones difíciles, nos es complicado, mis hermanos, de glorificar a Dios. Pero deberíamos aprender que estando en manos de Dios podemos glorificar a Dios, porque Él ha hecho su voluntad. Amén. Y esto, aunque esto es otro tema de la voluntad de Dios, pero hace poco pasó un caso de una persona que me decía: pastor, pero es que estábamos orando por el cupo de la universidad de mi hija, y estábamos orando que Dios hiciera su voluntad, y fuimos a la universidad, no estaba el cupo, pero el cupo a última hora se abrió, levantamos el dinero, y cuando ya fuimos a pagar, nos dijeron que no estaba el cupo. Ay, es que el diablo, que es. Le dije: no, hermana, estás equivocada. Usted está orando por la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Gracias, Señor. Es lo difícil de entender, ¿verdad? Cuando nos pasan diferentes situaciones y adversas, nos es difícil entender esto y decirle: Señor, gracias, porque oré por tu voluntad, actué en tu voluntad y se hizo tu voluntad en medio de mi aflicción. Ahora Dios abre puertas, Dios abre otras puertas. Pensando en esta enseñanza, mi hija estaba muy frustrada, porque usted sabe que hicimos el intento para que ella se fuera a estudiar a Texas, en una universidad teológica. Hicimos muchas cosas y no logramos. Las puertas se cerraban, las puertas financieras se cerraban, aunque allá las puertas estaban listas para recibirla y demás. Y cuando ya desistimos de eso y dejamos que Dios obrara, entonces esta semana, hablando con mi hija, no solamente fue a estudiar a los Estados Unidos, sino que ahora esta puerta que se ha abierto está visitando 5 países alrededor del mundo. Porque Dios tiene planes mejores de los que nosotros pensamos y tenemos. Y cuando no se nos dan las cosas, entonces muchas veces culpamos a Dios del porqué de nuestra aflicción y del momento que estamos viviendo. Yo estoy convencido, mis hermanos, que muchos de ustedes están en este lugar a raíz de una aflicción. ¿Cuántos están aquí a raíz de una aflicción? De algo que les haya pasado en su vida o a su familia. ¿Cuántos están aquí? Levante su mano, yo quiero saber quiénes están acá. Amén. ¿No fue Dios lindo al usar esa aflicción? En el momento fue doloroso, ¿verdad? Y pasaron cosas y crisis, y quizás en algunos llantos, pero hoy tú estás aquí a causa de esa aflicción, porque Dios tenía el poder de mover esa aflicción hacia nuestro favor. Ahora, mis hermanos, Dios reina como Él desea. Él es soberano en todo. El Señor nos habla de algo que fue lo primero que le dije a esta chica, que es un texto que está en Juan 16:33.
Y aquí es una de las promesas bíblicas para el creyente. Y esto raya con la predicación quizás de muchos, no en este lugar, sino en muchos lugares, que le prometen a usted casa, carro, beca y que cambie la que tiene por un 2 de 15. Aquí no prometemos nada de eso. Aquí lo que le prometemos es lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura frente a la aflicción? Juan nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, escúcheme bien, no está diciendo que el Señor coloca la aflicción. Está diciendo que en el mundo, en este mundo, usted y yo tendremos que. Y dígale que está a su lado, dígale, ¿sabe por qué? Porque usted no pertenece a este mundo. Hoy uno de los asesores de una empresa que le trabajamos se sentó un rato y me decía, ¿usted es cristiano? Y yo le dije sí. Y me hacía esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre usted y los cristianos? Hermanos, si podemos fácilmente dar una respuesta, y es que tenemos a Dios de nuestro lado. El mundo no tiene a Dios de su lado, pero el mundo siempre ha aborrecido los que están de este lado de parte de Dios. Por eso el enemigo siempre va a querer que usted tenga aflicción. Él vino a matar, a robar, a destruir. Pero Dios ha prometido algo, que tendremos vida y vida en abundancia. Dios ha prometido algo en este texto también, y es que tranquilos, confiad, estén tranquilos, yo estoy ahí porque yo he vencido al mundo. Wow. Él ha vencido por nosotros al mundo. Pero tendremos aflicciones. Dígale que a su lado: tendrás aflicciones. Y si hay alguno que no ha tenido aflicciones, tranquilo, va a tener aflicciones. Algunos tenemos aflicciones 1, aflicciones 2, aflicciones 3, aflicciones 10, aflicciones 2010, 2011, 2012, y terminamos de una y nos metemos en otra y así. Pero de todas esas nos ha librado el Señor, y hoy estamos aquí de pie dándole la gloria al Señor. Amén. Y nos sacará también. Si viene otra aflicción, nos sacará de ahí. Siempre queremos tener una explicación para todo. Es el problema de nosotros los seres humanos. Queremos que el Señor nos explique el por qué. Dios, ¿por qué? Mis hermanos, hay cosas que yo les soy sincero, que tampoco lograremos entender aquí en la tierra. Que hay situaciones que nos pasan que no podemos entenderlo, pero déjeme decirle que algún día, en algún momento, Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir las razones por las cuales, y algún día lo entenderemos. Ahora el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, que es un texto muy conocido por todos, dice la Escritura: y a los que aman a Dios, no la sabemos, ¿cierto? Y los que aman a Dios, ese machucón, y los que aman a Dios, nos pegaron por detrás en el carro o al lado. Y los que aman a Dios, que tiene una gripa o que tiene alguna virosis o alguna cosa que le descubrieron, y los que aman a Dios, no entendemos esto, pero sé lo que dice la Escritura, que dice Dios, que los que amamos a Dios, todas las cosas, aunque no lo entienda, todas las cosas me ayudarán para bien. ¿Cómo es posible, pastor, que yo tenga una situación en mi casa y esa situación ha sido dolorosa y esa situación me ha hecho venir hoy a la iglesia a buscar del Señor? Pues hermano, hay un propósito por medio de la aflicción, y es que lo que le ha pasado a usted, que ama a Dios, porque no está exento de que le pasen cosas, las cosas que le pasan a usted, que estén conforme al propósito de Dios, te van a ayudar para bien. Hoy estamos orando y les pido el favor que oremos por un hermano. Tiene que tomar una decisión de irse para Rusia. Hoy estaba en la decisión. De hecho, colocamos el mensaje en la red de oración. Y él está desesperado porque no sabe qué hacer. Hay propuestas de hacer cosas. Él es militar,
Pero ya salían hoy con un contingente, y al único que llamaron del contingente fue a él, que se devolviera porque había posibilidad de que se quedara quieto donde estaba para estar tranquilo. Yo sé que Dios mueve las cosas, mis hermanos, por el bienestar nuestro. Y quiero que lo entendamos un poco. Permítanme ejemplificar un poco más esto del propósito de Dios en medio de la aflicción en la vida de una persona, un personaje bíblico que se llama José. ¿Cuántos conocen la vida de José? Del chico José, el que tenía la túnica. Si no la conoce, yo le invito a que usted lea la Biblia, capítulo 37 en adelante, la vida de José, y usted se va a encariñar y va usted a estar ahí metido de cabeza en esa historia tan preciosa. Y si no, pues le invito a que un día esto vaya a la escuela dominical y hable con un maestro de escuela dominical que ellos le explican la historia también. Pero esta historia es preciosa, esta historia es fantástica. Y usted me puede decir, pero fantástica, pastor, desde su punto de vista, porque de fantástico no tiene nada lo que le pasó a José. Así es que Dios interviene, mis hermanos, en la vida de José, un joven que tiene un sueño. Y este sueño es un sueño que causa envidia en la vida de los hermanos, y causa un poco de mal genio, de rabia en la vida de sus padres, porque el sueño tenía que ver con que un día tanto los padres como los hermanos tendrían que adorarle a él o postrarse delante de él. Ese era el sueño, unas espigas que se doblaban delante de la vida de José, y simplificaban los hermanos, y los hermanos llamaban a este jovencito, como era el menor, era el cubo, era el adorado por el papá, el que el papá le compró la túnica hermosa. Así es que los hermanos lo odiaban. Pero el chico tenía claro el sueño de lo que Dios le había entregado para su vida. Así es que un día va el papá y lo manda a donde los hermanos a que los vigile. ¿Cuántos hemos tenido hermanos menores que son los que llevan las noticias a la casa de lo que uno está haciendo los mayores? Ok, ese era José. Los manda a que vayan y que mire qué están haciendo sus hermanos, cómo está. Los manda a la llanura de Dotán, a la región de Dotán. Actualmente la región es Cisjordania. Al ver venir sus hermanos, dice el capítulo 37, conspiraron contra José para matarlo. Escúcheme bien. El papá manda a José, se desprende de su hijo. Los hermanos están por allá, pero ya los hermanos, tanto que lo odiaban, dijeron: matemos a este muchacho para que no tengamos más conflictos en casa. Y póngale mucho cuidado a la historia. ¿Cómo se entreteje esta historia de parte de Dios? Rubén, el hermano mayor, Dios coloca en su corazón de decir: no lo matemos, vendámoslo. Fueron tan fuertes esas palabras que la decisión que tomaron fue venderlo. Ahora, José es vendido. Casi lo matan sus hermanos. Lo meten a un pozo. Pasan los mercaderes y lo compran como esclavo. Lo venden como esclavo, y en la casa de Potifar, siendo ayudante, allí hay una situación con la esposa de Potifar, y José cae preso. En la cárcel es despreciado, pasan muchos años, y aunque fue despreciado por muchos, Dios lo colocó en alta estima allí en la cárcel, y Dios le dio también la visión de revelar los sueños. Ok, pasa el tiempo. Luego el faraón tiene un sueño, que fue el de las vacas gordas y las vacas flacas. Ok, y aparece en la historia alguien que conocía, el que guardaba la cárcel, conocía a José, y le dijo al faraón que había alguien que tenía el don de interpretación de sueños. Llevan a José ante el faraón, y allí José revela el sueño y demás, y se convierte en el segundo en el reino en Egipto. Ok, hasta aquí está la historia. Todo lo que ha pasado han sido años de proceso, para la vida de José. ¿Quién va a entender que le van a vender
le van a hacer preso, lo van a hacer esclavo. ¿Cómo estaría el corazón de José si nunca más pudo ver a su padre, a su familia? Y desde el otro punto de vista, la vida de Jacob, el papá de José, ¿cómo sería la aflicción de José? Los hermanos bien astutos cogieron la túnica de José y mataron un animal y untaron la túnica de sangre de ese animal y se le llevaron al papá y le dijeron: papá, a José lo mató un oso. Y el papá se queda con el corazón ahí afligido durante tantos años porque amaba a José. Ahora usted dice: pastor, pero ¿qué tiene que ver aquí todo este rollo que nos está contando usted con mi vida y con la aflicción y con eso? Pues, mis hermanos, yo quiero decirles algo, y es que lo que pasa en la vida de José no es casualidad, y todo lo que sucede se está entretejiendo en las manos de Dios, algo que tiene que suceder con el sueño de José. Ok, ahora yo quiero que vayamos a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 45. José ya está en el reino. José está de segundo de mano derecha del faraón. ¿Ok? José tenía en el momento el poder de los graneros. Todas las naciones, todas tenían que ir a Egipto, porque por el consejo de José, Egipto se volvió rico y famoso. Y fueron los únicos que guardaron por 7 años trigo, comida para el mundo. Jacob, el papá de José, su familia, sus ganados, sus esposas, todos ellos tuvieron que tomar en un momento la decisión de llegar a Egipto. ¿A qué? A comprar grano. Ahora, tengan en cuenta esto: ellos no sabían que el segundo después del faraón era su hermano, era José. Capítulo 45 llega y nos dice: no podía ya José contener delante de ellos los que estaban al lado suyo, y clamó a hacerlos seguir a mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces José se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón, y dijo José a sus hermanos: soy yo, José. Wow. Mire la primera pregunta que hace José. El dolor que José llevaba durante años. Yo no sé si usted, mis hermanos, pero sé que hay muchos hermanos aquí en la congregación y de otras congregaciones que muchas veces cargamos un dolor interno. A mí me asombra cuando alguien me dice: pastor, yo quiero morirme. Personas de años de evangelio, y les entiendo porque yo pasé por ahí. Pero José estaba aquí diciendo ¿cuál es la primera frase, la primera expresión que dice José cuando los ve a ellos? Vive aún mi padre. Wow. Luego dice: y a sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pues imagínense semejante rollo al ver su hermano allí, y esa expresión, me imagino, en la cara de José. Y claro, José había cambiado. Aquí han pasado alrededor de 22 años. 22 años de un dolor, una aflicción en su corazón. 22 años. Sigue diciendo la escritura. Entonces, versículo 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste. ¿Se acuerdan? Yo soy ese, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese. Oiga pues, ni os pese de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow. Solo una persona que ha sido trillada en la aflicción puede decir esas palabras.
Solo una persona que ha entendido que Dios está en medio de su aflicción puede decir esas palabras: hey, no, tranquilos, no pasa nada. Dios usó todo esto ¿para qué? Para preservación de vida. ¿Y por qué José decía estas palabras cuando habló con los hermanos? ¿Sabe por qué? Porque todos ellos tenían que llegar en un momento a Egipto, y cuando llegaran a Egipto, su ganado, sus riquezas serían quitadas. El único pueblo que le preservaron todo fue a Israel, o Jacob, que fue cambiado su nombre por Israel. Al papá y a los hermanos de Jacob. El único pueblo que se enriqueció estando en Egipto fue Israel. El único pueblo que aumentó sus ganancias, que aumentó su gente, fue Israel, por medio de lo que le pasó a José. ¡Wow! ¡Qué historia tan impresionante, mis hermanos! Ahora, dice, Dios preservó mi vida para el cumplimiento. Mis hermanos, si de algo debemos estar seguros es que Dios tiene mejores planes para con nosotros que los que tiene el enemigo. El enemigo quiere aprovecharse de su aflicción, pero Dios quiere ayudarnos en nuestra aflicción. Ahora bien, escúcheme esta frase. No quiero que quede esto en el aire o algo, o que quede inconcluso esta frase en su corazón. Y es que aunque Dios es soberano en todas las cosas y Él hace como quiere, el hombre es responsable de sus actos y asume sus consecuencias. No quiere decir que porque Dios es soberano, entonces yo hago lo que yo quiero, y porque Dios está en todo, entonces Él me permite hacer lo que yo quiera y ya no va a pasar nada. No, el hombre es responsable de sus consecuencias. Del capítulo 50, versículo 15, hay una expresión que dice José y que para mí es tremenda, ¿no? Muere Jacob. Y estos hermanos astutos también tenían en su corazón, y ahora José, ¿qué es lo mínimo que va a hacer José? No va a colgar, se va a vengar de nosotros. Fueron entonces donde José inventando esta historia. José ha dicho que nos perdones. Versículo 17, capítulo 50. Te ruego que nos perdones ahora por la maldad, que perdones a tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Tremenda situación aquí. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí, somos siervos tuyos. Pero mire lo que responde José. Y tenía clara esta situación. Y es aquí, mis hermanos, donde a veces nosotros sufrimos aflicción a causa de situaciones y de personas. Y nuestra reacción quizás puede ser muy diferente a la reacción de José. José le dice a sus hermanos, le respondió: no temáis, tranquilos. No sé cuál fue la expresión de José, si fue en un tono como burlesco o indirecto, o de perdonador, o realmente haber perdonado a sus hermanos, que creo que fue así. Pero la siguiente frase dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Como quien dice: ustedes la hicieron, arréglesela con Dios, pero conmigo no. Yo ya sé lo que he creído. Yo sé que tengo un Dios poderoso. Yo sé que Dios usó todo esto. Yo sé que Dios me usó para bendición de ustedes, para bendición de mi familia, para bendición de mi pueblo. Gracias al Señor porque me usó, me hizo sufrir quizás sí, pero hoy ustedes aquí están diciéndole, Él está diciendo a sus hermanos, están bendecidos a causa del dolor que ustedes mismos me afligieron. Pero de ahí a que yo los libre del dolor, dígale que está a su lado, eso le corresponde al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: dejad la ira, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso le decía a este chico la diferencia hoy de nosotros los cristianos y de aquel que no conoce a Cristo. No sé qué horas son, como las 10 ya, bueno.
Así que José decidió no tomar venganza. Mis hermanos, Dios no nos mueve y no mueve a nadie a pecar. Pero los hermanos de José eran conscientes de su pecado. Y ahora Dios obra aún en la maldad de otros para beneficio nuestro. Mi vida está en manos de Dios, y todo lo que el enemigo quiera hacer conmigo no podrá, porque mi vida está en manos de Dios, y todo lo que el enemigo quiera hacer no le saldrá bien. ¿Sabe por qué? Porque mi vida está en manos de Dios. La vida de José está en manos de Dios. Cuando tengamos tiempos difíciles de aflicción, esto nos lleva a pensar, mis hermanos, o nos debería llevar a pensar que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control. Que teníamos la olla con los frijoles y la olla se explotó. Pues hermanos, Dios tiene el control. Que no hay más sino lo que tenemos para los huevitos. Dios tiene el control. Dios tiene el control de cosas tan a veces absurdas para nosotros. Pero yo me gané una señora en la casa donde tenemos la fábrica, y la señora juró que teníamos que cambiar el contador. Y teníamos que cambiar. Pero yo le decía, ¿pero por qué? Si estaba funcionando bien y no es viejo el contador. No, que teníamos. Y yo no sé qué hizo por allá en Celsia. Y llegaron de Celsia a cambiar el contador. Sí, señor. Yo ese día estaba enojado, ni bajé porque yo me conozco. Y los señores de Celsia se fueron. Y hay cuatro contadores. Y cuando fuimos a revisar, cambiaron fue el de ella. O sea, me dio un fresquito como el de José. No, ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso soy yo? Porque Dios pelea por nosotros en medio de nuestra aflicción. Dios es justo, Dios es veraz. El Salmo 118, versículo 5 dice: desde mi angustia invoqué a Jehová y Él me respondió. Desde mi angustia. Esa angustia significa un dolor profundo. Pero también lo que sigue diciendo, invoqué o rogué en otras versiones a Jehová desde adentro, un ruego del interior. Jehová me escuchó. Ahora el versículo 6 del Salmo 118 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Cuántos creen en esta promesa? Jehová está con nosotros, no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Ahora, mis hermanos, en la aflicción es un instrumento para aprender a ver qué bueno es el Señor. Y hay una frase que dicen por ahí: dejemos que Dios resuelva. Dejémosle eso al Señor. Usted, tranquilo. Dios usa nuestras aflicciones cuando nosotros permitimos que esa aflicción sea usada para glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Porque Dios nos levantará. No hay aflicción que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dicen por ahí. Dios nos levantará, mis hermanos. Yo le invito a que se coloque usted sobre sus pies esta noche. ¿Cuántos hemos tenido aflicciones? ¿Cuándo llegamos hoy con aflicciones? ¿Alguno llegó hoy con una aflicción? Bueno, amén. Yo quiero decirle estas palabras que escuché a los que hoy llegaron con aflicción y que se han preguntado: ¿por qué a mí, Señor? Yo quiero decirle estas palabras del Señor, de parte del Señor a sus vidas. Yo soy tu refugio en medio de la tormenta. Yo soy tu paz cuando el mundo te agobia. Yo soy tu sanador cuando el dolor toca tu cuerpo. Yo soy tu proveedor cuando todo escasea. Yo soy tu escudo cuando el enemigo te rodea. Yo soy tu padre cuando todos te abandonan. Yo soy tu esperanza cuando sientes que todo se derrumba.
No estás solo, no estás sola, aun cuando no me veas, yo camino contigo. Yo soy tus fuerzas cuando no tienes ninguna. Cuando el miedo te paraliza, yo te doy valor. Yo soy el mismo que abrió el mar, el que defendió a David frente al gigante. Yo soy el que preservó la vida de José para que muchos no murieran de hambre. Yo soy el que resucitó a Lázaro. ¿Por qué temes? Yo soy tu Dios. Yo soy tu amparo y fortaleza. En medio de tu aflicción, yo estoy contigo. No te dejaré ni te voy a desamparar. Cierra sus ojitos por un momento, por favor. Yo sé que quizás algunos de nosotros llevamos una aflicción por dentro, por muchos años. Quizás un abuso, quizás alguien que nos robó. Hoy estamos en otra posición. Quizás sí, hoy quizás tenemos, hoy quizás digamos que la aflicción no pasa por el frente nuestro, pero nuestro corazón está ahí guardada. Quizás alguien te dijo que no servías y eso quebró tu alma, quebró tu corazón. Quizás un hijo te dijo: es que papá, tú eres irresponsable. O es que eres torpe porque no entiende la tecnología. Es que no vales nada, tú eres poco. Quizás usted tenga una aflicción hoy de una enfermedad y está pensando: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora que estoy buscando tu presencia? ¿Por qué? Quizás el negocio no salió y perdimos el dinero y toca volver a comenzar. Y otra vez sin dinero, otra vez sin plata, otra vez. O quizás la familia se burla de nosotros porque somos cristianos y nos ven que ellos aparentemente progresan, pero su final el Señor lo tiene escrito. Quizás hay una aflicción porque buscas el amor en personas y siempre quieres llenar ese vacío y no lo has podido llenar. Pero esta noche el Señor te dice: yo soy el que te fortalezco en medio de tu aflicción. Yo estoy contigo, no te dejaré y no te voy a desamparar. Yo voy a invitarle que usted esta noche coloque esa aflicción delante de la presencia de Dios. Solo usted y Dios saben cómo se llama esa aflicción que estás viviendo. Quizás esa enfermedad, quizás esa relación que está por allá. Yo le invito a que usted coloque delante del Señor esa aflicción. Mientras que entonamos, usted va a estar concentradito diciéndole: Señor, yo coloco esto. Y quiero reconocer, Señor, que tú estás en medio de esto. De mi dolor, Señor, porque es que mi dolor no le pertenece al enemigo, Señor, sino te pertenece a ti, Señor. Que tú estarás conmigo en medio de esa aflicción, Señor. Tú permitiste que Daniel y sus amigos entraran, cada uno a su prueba, al uno al foso de los leones y los otros al fuego. Lo permitiste, Señor. Estaban ellos allí, entró Daniel donde los leones, Señor. Estaban los amigos allí en el fuego. Pero al final, Señor, ni el uno fue consumido por los leones, ni los otros fueron consumidos por el fuego, porque tú estuviste con ellos ahí adentro. Y esta noche tú estás con nosotros en medio de nuestra aflicción, Señor, porque vemos que tú eres poderoso, eres grande, soberano sobre todas las cosas. Ese es Papá Dios, ese es mi Señor, mi Rey, mi Salvador.
el tiempo.